Por favor, no me hagas daño, susurró Carmen, con las manos envueltas alrededor de su vientre. Ya estoy rota y embarazada. Esas palabras no significaron nada para Cayetana de la Cruz. Absolutamente nada. Carmen Expósito tenía 38 años. Llevaba 6 años trabajando en la mansión Alcázar, limpiando suelos que costaban más euros que todo su apartamento, planchando camisas que valían más que su salario mensual entero. Carmen era callada. Era cuidadosa. Nunca hablaba a menos que le hablaran primero. Pero esa noche, algo en la casa había cambiado, y Carmen lo sintió en el momento exacto en que Cayetana cruzó la puerta principal. Alejandro Alcázar, de 40 años, dueño de uno de los imperios navieros más grandes de la costa mediterránea, aún no había llegado a casa. Estaba en una reunión en el centro de Barcelona cerrando un trato que le tomaría 3 horas más. Cayetana lo sabía. Lo había planeado así. ¿Dónde está?, espetó Cayetana entrando a la cocina, como una tormenta. Sus tacones resonaban contra el suelo de mármol como pequeños disparos. ¿Dónde está el qué? ¿Señora?, preguntó Carmen, dejando a un lado una pila de toallas dobladas. La pulsera de mi madre. La de diamantes. Estaba en mi tocador esta mañana y ahora ha desaparecido. El estómago de Carmen se retorció. Ella no había tocado nada de ese tocador. Nunca tocaba nada que no fuera suyo. No la he visto. Señora, solo limpié la habitación y cambié las sábanas. Mentirosa. Siseó Cayetana acercándose más. Vosotras siempre decís lo mismo. Limpiáis. Sacudís el polvo. Tocáis todo, y después las cosas desaparecen. Carmen retrocedió un paso con una mano instintivamente cubriendo su vientre. Tenía 7 meses de embarazo. El bebé había estado pateando toda la mañana. Fuerte y constante. Un pequeño recordatorio de que había vida creciendo dentro de ella, a pesar de todo lo difícil de su situación. Señora, le prometo que jamás tomaría nada de esta casa. Los ojos de Cayetana se entrecerraron. Había crecido rodeada de euros toda su vida, y el dinero le había enseñado una sola lección por encima de todas las demás. La gente que estaba por debajo de ella existía para servirla, no para cuestionarla, no para desafiarla, y mucho menos para avergonzarla. Y ese día Cayetana ya se sentía avergonzada. La madre de Alejandro la había llamado esa mañana, haciéndole preguntas hirientes sobre el presupuesto de la boda, sobre si Cayetana de verdad amaba a su hijo o si amaba su cuenta bancaria. La llamada la había dejado temblando de furia y necesitaba un lugar donde descargarla. Carmen, de pie en silencio con su pila de toallas. Era un blanco fácil. «Vas a encontrar esa pulsera», dijo Cayetana con la voz baja y peligrosa. «O me aseguraré de que Alejandro te despida esta misma noche. Señora, por favor. Tengo 3 hijos en casa. Necesito este trabajo. Entonces, encuentra mi pulsera». Carmen asintió rápidamente y se dio la vuelta para salir de la cocina con el corazón golpeándole el pecho. Caminó hacia las escaleras, pensando en buscar ella misma en el dormitorio de Cayetana, con la esperanza de que la pulsera simplemente hubiera caído detrás del tocador o rodado bajo la cama. Nunca llegó a subir las escaleras. Cayetana la siguió todavía furiosa, todavía repitiendo en su cabeza la voz fría de su futura suegra. Cada paso que daba Carmen parecía burlarse de ella. Cada suave sí. «Señora», le sonaba como un insulto. «Alto», dijo Cayetana. Carmen se detuvo y se volteó. «Vacía tus bolsillos». «Señora, no tengo nada. He dicho que vacíes tus bolsillos». Carmen, temblando ahora, metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó un pañuelo doblado y una pequeña foto de sus 2 hijos más pequeños. Nada más. Ninguna pulsera. Ninguna joya. Nada que perteneciera a alguien más que a ella misma. Cayetana se quedó mirando la foto por un instante y algo feo brilló detrás de sus ojos. No era compasión. Era algo más cercano al asco.
¿Crees que puedes esconderla en otra parte de la casa? ¿Crees que soy estúpida? No. Jamás lo haría. Estoy harta de tus excusas. Lo que ocurrió después duró menos de 4 segundos. Carmen recordaría cada uno de esos segundos por el resto de su vida. La mano de Cayetana salió disparada y empujó a Carmen en el pecho. Carmen se tambaleó hacia atrás, sujetándose de la barandilla sin aliento. El bebé pateó con fuerza dentro de ella, como si sintiera el peligro repentino. «Por favor», suplicó Carmen con las lágrimas corriendo ahora por su rostro. «Por favor. No me hagas daño. Ya estoy rota y embarazada. Por favor. Por el amor de Dios. No hagas esto». Cayetana se quedó paralizada por medio segundo. Solo medio segundo. Entonces su rostro se torció en una expresión que Carmen jamás había visto antes. Ya no era ira. Era pura crueldad. Fría y calculada. «No me importa», dijo Cayetana en voz baja. «No me importa en absoluto». Y entonces levantó el pie. El tiempo pareció volverse lento cuando el pie de Cayetana golpeó el vientre de Carmen. Carmen soltó un grito, que resonó por toda la casa. Un sonido tan crudo, tan lleno de terror, que hasta a Cayetana la sobresaltó por un breve instante. Carmen se desplomó al pie de la escalera, con ambos brazos alrededor de su vientre, todo su cuerpo encogiéndose hacia adentro como si pudiera proteger a su bebé no nacido con nada más que sus propios brazos temblorosos. «Por favor», susurró Carmen, apenas capaz de hablar. «Por favor. Que alguien me ayude». Cayetana se quedó parada sobre ella, respirando con dificultad, mirando hacia abajo a la mujer que lloraba sobre el suelo de mármol. Por un instante, algo parecido al miedo cruzó su rostro. Pero enseguida se enderezó la chaqueta. Se alisó el cabello y miró a Carmen como si no fuera más que una mancha que había que limpiar. «Levántate», dijo Cayetana con frialdad. «Estás siendo dramática». Carmen no podía levantarse. El dolor irradiaba por todo su abdomen agudo e implacable. Peor que cualquier cosa que hubiera sentido jamás en su vida, peor que sus 3 partos anteriores juntos. Sintió algo tibio extendiéndose debajo de ella, y cuando miró hacia abajo vio la sangre. «Algo está mal», susurró Carmen. «Algo está muy mal». El bebé ya no se movía. Carmen presionó sus manos contra su vientre, buscando esa patadita familiar, esa pequeña prueba de vida que había sentido apenas minutos antes. Nada. Silencio. Un silencio terrible y doloroso donde debería haber habido movimiento. «Por favor», suplicó Carmen mirando a Cayetana con ojos desesperados. «Por favor. Llama a una ambulancia. Por favor. Estoy perdiendo a mi bebé. Por primera vez». Un pánico verdadero cruzó el rostro de Cayetana. Ella no había querido que esto pasara. O al menos eso se decía a sí misma. Solo había querido asustar a la empleada. Darle una lección. Hacerla sentir pequeña. Tal como ella misma se había sentido pequeña esa mañana en el teléfono con la madre de Alejandro. Pero ahora había sangre en el suelo de mármol. Una mujer llorando y ningún movimiento donde debería haberlo. «Estás exagerando», dijo Cayetana, aunque su voz temblaba. «Seguramente no es nada. Por favor», volvió a susurrar Carmen con la voz cada vez más débil. «Por favor. Te lo suplico». Fue Marta, el ama de llaves, quien las encontró minutos después. Había estado en el cuarto de lavado y escuchó el grito. Y cuando corrió al pasillo y vio a Carmen en el suelo, pálida y sangrando, no dudó ni un segundo. Tomó su teléfono y marcó al 112 con las manos temblando. «¿Qué pasó?», exigió saber Marta arrodillándose junto a Carmen, presionando suavemente una toalla contra ella. Cayetana no dijo nada. Simplemente se quedó de pie en lo alto de la escalera, observando con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo. «Se cayó», dijo finalmente Cayetana. «Debe haber tropezado en las escaleras».
Carmen, entre el dolor y las lágrimas, escuchó la mentira. Quería gritar la verdad. Contarle a Marta exactamente lo que había pasado. Pero el dolor era demasiado, y la oscuridad comenzaba a invadir los bordes de su visión. «Quédate conmigo», dijo Marta con suavidad, sosteniendo la mano de Carmen. «La ayuda viene en camino. Quédate conmigo». Carmen. La ambulancia llegó 12 minutos después. Los paramédicos subieron a Carmen a una camilla, revisando sus signos vitales, haciendo preguntas rápidas que Carmen apenas podía responder. Marta viajó con ella en la ambulancia, sosteniendo su mano durante todo el trayecto al hospital. Cayetana no fue. Se quedó parada en la puerta de la mansión, viendo cómo la ambulancia se alejaba y después entró a la casa. Se sirvió una copa de vino y se sentó como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido. Ya tenía una historia lista. La historia de una empleada que había tropezado en las escaleras. Una historia que lo explicaría todo, que lo cubriría todo, que protegería todo lo que había construido con Alejandro. Todavía no sabía que la cámara de seguridad encima de la escalera había grabado cada segundo. En la sala de emergencias, los médicos trabajaron rápido, pero no lo suficiente. Carmen estaba tendida en la cama del hospital, las máquinas pitando a su alrededor y una vía en el brazo, el rostro pálido por la pérdida de sangre. Marta se sentó a su lado, todavía sosteniendo su mano, las lágrimas cayendo en silencio por su propio rostro. «¿Dónde está mi bebé?», preguntaba Carmen una y otra vez, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «¿Dónde está mi bebé? Por favor, díganme dónde está mi bebé». Una joven doctora entró a la habitación junto a una enfermera. Su expresión se lo dijo a Carmen antes de que pronunciara una sola palabra. «Señora Expósito», dijo la doctora con delicadeza, sentándose junto a la cama. «Lo siento muchísimo. El trauma en su abdomen provocó un desprendimiento de placenta. Hicimos todo lo posible. Pero no pudimos salvar a su bebé». El mundo de Carmen se derrumbó en silencio. Había sentido a ese bebé patear todos los días durante los últimos 7 meses. Ya había elegido un nombre: Isaías, en honor a su difunto padre. Ya se había imaginado su carita pequeña, sus deditos diminutos envolviendo los suyos. Ahora no quedaba nada. Solo un vacío doloroso donde antes vivía la esperanza. «No», susurró Carmen. «No. No. No». Marta envolvió a Carmen entre sus brazos y las dos mujeres se abrazaron y lloraron juntas. Ese tipo de llanto que nace de un lugar demasiado profundo para las palabras. Afuera de la habitación, un oficial de policía ya estaba hablando con el personal del hospital. Los casos de agresión contra mujeres embarazadas se trataban con urgencia, y el personal de emergencias había reportado las lesiones de inmediato, señalando moretones consistentes con un golpe directo, no con una caída. «Señora», dijo el oficial con suavidad, entrando a la habitación, una vez que Carmen se había calmado un poco. «Sé que este es un momento increíblemente difícil, pero necesito preguntarle qué pasó». Carmen miró a Marta, quien asintió, animándola en silencio a decir la verdad. «Fue Cayetana», dijo Carmen con la voz. Apenas un susurro. «La prometida de mi patrón me acusó de robar una pulsera. Yo no había tomado nada. Me empujó y después me pateó en el estómago. Ella sabía que yo estaba embarazada. Le rogué que no lo hiciera». El oficial anotó todo con cuidado. «¿Hay alguna forma de confirmar esto?», preguntó. «Hay cámaras», dijo Marta con firmeza. «En el pasillo encima de la escalera. Las he visto. Siempre están grabando». El oficial asintió. «Vamos a necesitar revisar esas grabaciones». Mientras tanto, a 30 minutos de distancia, Alejandro Alcázar salía de su reunión revisando su teléfono por primera vez en horas. Vio 17 llamadas perdidas de Marta y 3 mensajes de texto que le helaron la sangre. «Carmen está en el hospital.
Algo pasó en la casa. Por favor, llámame de inmediato. Las manos de Alejandro temblaban mientras marcaba el número de Marta, su mente recorriendo cada posible explicación, ninguna de ellas buena. Marta, ¿qué pasó? ¿Están todos bien? La voz de Marta se quebró mientras le explicaba todo. La acusación, la caída por las escaleras que en realidad no había sido una caída, la sangre, la ambulancia y ahora la pérdida devastadora. Alejandro sintió que algo dentro de él se volvía frío e inmóvil. ¿Dónde está Cayetana ahora?, preguntó en voz baja. En la casa. Señor, dijo que Carmen había tropezado. Alejandro cerró los ojos. Conocía a Cayetana desde hacía 2 años. Le había propuesto matrimonio 8 meses atrás. Le había confiado su hogar, su familia, su futuro. Voy en camino al hospital, dijo Alejandro. No dejen que Cayetana salga de la casa. Necesito ver esas grabaciones de seguridad en cuanto llegue. Colgó el teléfono. Y por primera vez, en su vida adulta, Alejandro Alcázar sintió un miedo verdadero. No por él mismo, sino por lo que estaba a punto de descubrir sobre la mujer con la que iba a casarse. Alejandro llegó al hospital en 20 minutos. Saltándose cada límite de velocidad en el camino, encontró a Carmen acostada en su cama, pálida y agotada, los ojos enrojecidos de tanto llorar. Marta estaba sentada a su lado, y un oficial de policía se encontraba cerca de la puerta revisando sus notas. Carmen, dijo Alejandro con suavidad, acercándose a la cama. Lo siento tanto. Acabo de enterarme. Carmen lo miró, y por un momento no dijo nada. Había trabajado para este hombre durante 6 años. Él siempre había sido justo con ella. Siempre respetuoso. Siempre amable de esas maneras silenciosas, que realmente importan. Se acordaba de los nombres de sus hijos. Le daba tiempo libre extra, cuando su hijo menor se enfermaba. Nunca la había tratado como menos que un ser humano. Me pateó, dijo finalmente Carmen con la voz temblando. Sabía que estaba embarazada, y de todas formas me pateó. La mandíbula de Alejandro se tensó. Lo sé. Marta me contó. Voy a arreglar esto. Carmen. Te lo prometo. Su bebé. Comenzó a decir Carmen, y se detuvo incapaz de continuar. Ya me enteré, dijo Alejandro en voz baja. Sus propios ojos, llenándose de lágrimas inesperadas. Lo siento muchísimo. Se quedó en el hospital 1 hora más, asegurándose de que Carmen tuviera todo lo que necesitaba, arreglando para que sus gastos médicos quedaran cubiertos por completo y diciéndole en voz baja al personal de enfermería que la familia de Carmen debía tener absolutamente todo lo necesario para su recuperación sin importar la cantidad de euros que costara. Después condujo de vuelta a casa. Cayetana lo esperaba en la sala con una copa de vino en la mano. Su expresión cuidadosamente compuesta. Alejandro. Gracias a Dios que llegaste, dijo poniéndose de pie rápidamente. Ha sido un día terrible. Carmen cayó por las escaleras, y he estado tan preocupada. Basta, dijo Alejandro con la voz baja, pero firme. Cayetana parpadeó. ¿Disculpa? Dije que basta. Ya sé lo que pasó. Cayetana. He hablado con Carmen. He hablado con Marta, y estoy a punto de revisar las grabaciones de seguridad. El rostro de Cayetana palideció. Alejandro. ¿Puedo explicarlo? Entonces, explícame, dijo Alejandro pasando junto a ella hacia su estudio, donde estaba el sistema de seguridad. Explícame por qué una mujer embarazada está ahora en una cama de hospital, habiendo perdido a su bebé, mientras tú estás aquí de pie bebiendo vino. Cayetana lo siguió, sus tacones resonando rápidamente contra el suelo, su confianza anterior derrumbándose con cada paso. ¿No la acusé de nada? Bueno. Sí. La acusé de tomar mi pulsera y las cosas se calentaron. Pero jamás quise que se cayera. No se cayó.
dijo Alejandro abriendo las grabaciones en la pantalla de su ordenador. Oh. Sí. El vídeo era claro. Cristalino. No dejaba lugar a la ambigüedad. No había espacio para una interpretación diferente. Las imágenes mostraban a Cayetana empujando a Carmen. Mostraban a Carmen tambaleándose y suplicando. Mostraban a Cayetana levantando el pie y descargando una patada fuerte y deliberada directamente contra el vientre embarazado de Carmen. Alejandro lo vio una vez. Después lo vio una segunda vez con las manos cerradas en puño sobre el escritorio. Su respiración entrecortada por una furia apenas contenida. Alejandro. Por favor, dijo Cayetana con las lágrimas, corriendo ahora por su rostro. Lágrimas de verdad esta vez. Lágrimas de miedo. No de arrepentimiento. No estaba pensando con claridad. Tu madre me llamó esta mañana y me dijo cosas terribles y simplemente exploté. Nunca quise hacerle daño al bebé. Te lo juro. Nunca quise eso. ¿Sabías que estaba embarazada?, dijo Alejandro con la voz peligrosamente calmada. Lo sabías y de todas formas la pateaste, y después dejaste que yo creyera que se había caído por las escaleras. Entré en pánico. Susurró Cayetana. Una mujer está llorando la muerte de su hijo en este momento por lo que tú hiciste. Dijo Alejandro. Y tu única preocupación en este instante es protegerte a ti misma. Cayetana abrió la boca para responder. Pero no salió ninguna palabra. No quedaba nada más que decir. Las grabaciones ya habían dicho la verdad, y ninguna cantidad de lágrimas o excusas podía deshacer lo que la cámara había capturado. Alejandro tomó su teléfono. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Cayetana con el pánico creciendo en su voz. Llamar a la policía, dijo Alejandro. Vas a responder por lo que le hiciste a Carmen y a su bebé. Alejandro. Espera, dijo Cayetana corriendo hacia él mientras marcaba. Por favor. Piensa en lo que esto significa. Piensa en nuestro futuro juntos. Piensa en la boda. Piensa en todo lo que hemos construido. Ya no existe ningún nosotros, dijo Alejandro con firmeza, levantando una mano para detenerla. Nunca hubo un nosotros construido sobre patear a una mujer embarazada en una escalera y matar a su hijo no nacido. Fue un accidente. Lloró Cayetana. Fue un accidente cuando la empujaste. Fue un accidente cuando levantaste el pie. Fue un accidente cuando ella te suplicó de rodillas que no le hicieras daño y tú lo hiciste de todas formas. Cayetana no tuvo respuesta. La operadora del 112 contestó, y Alejandro habló con claridad y calma, dando la dirección, explicando la situación, pidiendo que enviaran oficiales de inmediato en relación con una agresión que ya había sido reportada desde el hospital ese mismo día. En 15 minutos. 2 patrullas entraron por el largo camino de acceso a la finca Alcázar. Alejandro recibió a los oficiales en la puerta personalmente, y detrás de él, Cayetana se quedó paralizada en el vestíbulo, el maquillaje corrido por sus mejillas, su mundo cuidadosamente construido derrumbándose a su alrededor. Señorita de la Cruz, dijo uno de los oficiales dando un paso adelante. Necesitamos que venga con nosotros. Tenemos grabaciones de seguridad y un informe hospitalario que confirman que ocurrió una agresión en esta residencia hoy, resultando en la muerte de un bebé no nacido. Esto es una locura, dijo Cayetana con la voz elevándose por el pánico. No soy una criminal. Estoy comprometida con Alejandro Alcázar. Ya no, dijo Alejandro en voz baja. El oficial se acercó con un par de esposas. Cayetana de la Cruz queda arrestada por agresión con resultado de homicidio fetal. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Las piernas de Cayetana parecieron ceder bajo su propio peso, y uno de los oficiales tuvo que sostenerla mientras la guiaban hacia la puerta. Alejandro. Por favor, suplicó ella mirándolo por última vez. Tú me amabas. Tienes que ayudarme. Alejandro la miró, y por un breve instante algo parecido a la tristeza cruzó su rostro. No por Cayetana.
sino por los 2 años que había pasado creyendo que ella era alguien que nunca fue. «Amé a quien creí que eras», dijo en voz baja, «pero esa mujer nunca existió de verdad. Lo real es lo que vi en esa cámara. Y lo real es que hay una mujer en una cama de hospital ahora mismo sin su hijo». Los oficiales sacaron a Cayetana hacia la patrulla, sus sollozos resonando en el aire tranquilo de la noche, atrayendo las miradas curiosas de los vecinos que se habían reunido en la calle, atraídos por las luces rojas y azules que parpadeaban. Cuando el coche se alejó, Alejandro se quedó parado en su puerta por un largo momento, mirando el camino vacío, mirando la vida que casi había construido junto a una mujer capaz de tanta crueldad. Después se dio la vuelta. Entró a la casa. Tomó las llaves de su coche y condujo directamente de regreso al hospital. Esa noche, tenía a alguien mucho más importante con quien estar. Cuando Alejandro regresó al hospital, Carmen estaba sentada en su cama, mirando fijamente a la pared con Marta todavía fielmente a su lado. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave pitido de los monitores y los pasos ocasionales de las enfermeras en el pasillo. «Carmen», dijo Alejandro con suavidad entrando. Ella levantó la mirada, los ojos hinchados de tantas horas de llanto. «Señor Alcázar, no tenía que volver. Quise hacerlo», dijo Alejandro acercando una silla a la cama y sentándose. «Necesito que sepas algo. Carmen, Cayetana fue arrestada. Las grabaciones de seguridad lo mostraron todo. Ella va a responder por lo que hizo». Carmen asintió lentamente. Aunque su expresión seguía vacía, un arresto no podía traer de vuelta a su hijo. Ninguna cantidad de justicia podía deshacer lo que ya se había perdido. Ya había elegido su nombre, dijo Carmen en voz baja, con la mirada fija en sus manos. «Isaías. Como mi padre. Él solía decir que ese nombre significaba salvación». Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. «Lo siento tanto. Carmen. Debía haber visto quién era ella en realidad. Debía haberte protegido a ti y a todos en mi casa de alguien así. Tú no hiciste esto», dijo Carmen. «Ella lo hizo. Pero ocurrió en mi casa a alguien que ha trabajado para mi familia durante 6 años. Alguien que siempre ha sido amable, honesta y trabajadora. Te debo más que una disculpa. Carmen, te debo apoyo real a ti y a tus hijos». Carmen lo miró sin saber a qué se refería. «Voy a cubrir todos tus gastos médicos», continuó Alejandro. «No solo los de hoy, sino el cuidado continuo. Terapia. Todo lo que necesites para tu recuperación física y emocional. Y quiero crear un fondo para la educación de tus hijos, completamente financiado en euros. Sin importar el camino que elijan, señor Alcázar. No puedo aceptar». «Sí puedes, y lo harás», dijo Alejandro con suavidad, pero con firmeza. «Esto no es caridad. Carmen. Esto es responsabilidad. Lo que te pasó era evitable, y voy a asegurarme de que tú y tu familia jamás tengan que preocuparse por sobrevivir mientras sanas de esto». Las lágrimas volvieron a llenar los ojos de Carmen. Pero esta vez eran diferentes. No solo dolor, sino una pequeña y frágil sensación de ser vista, de ser valorada después de un día que la había hecho sentir completamente impotente. «Gracias», susurró. Marta apretó la mano de Carmen y miró a Alejandro con su propia gratitud silenciosa. «Ella ha sido como de la familia en esa casa durante años. Señor, esto significa más de lo que usted imagina». Alejandro se quedó 1 hora más sentado en silencio junto a Carmen, dejándola hablar de Isaías cuando ella quería hacerlo, permaneciendo callado cuando ella necesitaba silencio. No había nada que él pudiera decir que arreglara lo que se había roto, pero podía asegurarse de que ella no cargara con eso sola. Conforme avanzaba la noche, el personal del hospital sugirió con delicadeza que Carmen intentara descansar. Alejandro se levantó para irse deteniéndose en la puerta. «Carmen», dijo, «este no es el final del apoyo que recibirás de mí. Te lo prometo».
Carmen asintió demasiado exhausta para responder más. Pero algo en la voz firme de Alejandro le dio el más pequeño destello de consuelo en medio del peor día de su vida. Afuera del hospital, Alejandro se quedó sentado en su coche varios minutos antes de encender el motor, repitiendo en su mente las grabaciones de seguridad, repitiendo las lágrimas de Cayetana, sus excusas, su total falta de comprensión sobre la gravedad de lo que había hecho. Pensó en todas las señales de advertencia que había ignorado durante los últimos 2 años, la manera en que Cayetana le hablaba al personal de servicio, la forma en que despreciaba a cualquiera que considerara inferior, las pequeñas crueldades que él había disculpado, como si solo fueran parte de una personalidad fuerte. Había estado a punto de casarse con alguien capaz de esto. El pensamiento lo enfermó. Pasaron las semanas. Cayetana de la Cruz permanecía en una celda de detención esperando el juicio. Los abogados de su familia trabajaban sin descanso, tratando de negociar un acuerdo que redujera los cargos, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Las grabaciones de seguridad habían sido revisadas por analistas forenses y confirmadas como auténticas y completas. Los registros del hospital documentaban con claridad la naturaleza de las lesiones de Carmen, consistentes con un golpe directo y deliberado, no con una caída accidental. Marta había dado una declaración completa junto con otros 3 miembros del personal doméstico que confirmaron un patrón de trato cruel de Cayetana hacia los empleados a lo largo de los últimos 2 años. La reacción pública fue inmediata e implacable. El nombre de Cayetana quedó ligado a titulares de indignación en las redes sociales. Su antes glamurosa imagen pública derrumbándose en algo irreconocible. Alejandro no evitó el caso. Dio una breve declaración a los reporteros afuera del juzgado. Su voz firme. A pesar de la humillación personal de ver su compromiso fallido transmitido tan públicamente, lo que le pasó a Carmen y a su familia es una tragedia que jamás debió haber ocurrido, dijo Alejandro de pie con firmeza mientras los flashes de las cámaras estallaban a su alrededor. Tengo plena confianza en el sistema de justicia, y apoyaré a Carmen y a su familia en todo lo que necesiten durante el tiempo que haga falta. Carmen, todavía sanando tanto física como emocionalmente, decidió no hablar públicamente, enfocándose, en cambio, en su recuperación y en sus 3 hijos vivos, quienes la necesitaban más que nunca durante ese doloroso periodo. Alejandro se aseguró de que ella nunca tuviera que preocuparse por el dinero durante ese tiempo, cubriendo en silencio no solo los gastos médicos, sino el alquiler, la compra, e incluso contratando a una consejera de duelo especializada en pérdida gestacional para trabajar con Carmen en privado. El juicio comenzó 2 meses después. La defensa de Cayetana intentó argumentar responsabilidad disminuida, alegando que la angustia emocional provocada por una difícil llamada telefónica esa mañana había afectado su juicio. Pero la fiscalía desmontó ese argumento metódicamente, señalando que la angustia emocional no justificaba una agresión física deliberada contra alguien que Cayetana sabía que estaba embarazada. El momento más contundente del juicio llegó cuando se reprodujeron las grabaciones de seguridad ante el jurado. La sala quedó en completo silencio mientras veían a Carmen suplicar, veían el pie de Cayetana impactar contra su vientre, veían la violencia que había terminado con una vida antes de que realmente hubiera comenzado. Varios miembros del jurado se secaron las lágrimas. Uno tuvo que salir brevemente de la sala. Carmen testificó el 3er día del juicio. Su voz se mantuvo firme a pesar del dolor que todavía se notaba en sus ojos. Habló de Isaías, del nombre que había elegido, de la habitación de bebé que ya había comenzado a preparar en la esquina de su pequeño dormitorio. Le supliqué que no me hiciera daño, le dijo Carmen al jurado. Le dije que ya estaba rota y embarazada. Le dije, por favor. Y aún así lo hizo. El jurado deliberó por menos de 4 horas. Cayetana de la Cruz fue declarada culpable de agresión con resultado de homicidio fetal.
además de cargos adicionales relacionados con su intento de engañar a los investigadores sobre la verdadera naturaleza del incidente. Fue sentenciada a 18 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 12. Mientras la sacaban de la sala esposada, Cayetana miró hacia atrás una última vez. No hacia Alejandro, quien permanecía con el rostro impasible entre el público, sino hacia Carmen, sentada en silencio junto a Marta, con las manos dobladas suavemente sobre el lugar donde alguna vez estuvo su hijo. Carmen no apartó la mirada. Sostuvo la de Cayetana con firmeza. Con calma. Sin miedo. La justicia, aunque incompleta, finalmente había llegado. Pasó un año. Carmen continuó trabajando en la finca Alcázar. Aunque su puesto había cambiado. Alejandro la había ascendido a administradora del hogar. Un puesto con mejor sueldo, mejores horarios y mucho más respeto del que había recibido jamás en su antiguo trabajo. Sus 3 hijos prosperaban. Sus fondos universitarios asegurados. Su futuro ya no ensombrecido por la incertidumbre económica. Carmen seguía pensando en Isaías todos los días. Algunas heridas. Había aprendido. Nunca cierran del todo. Simplemente se convierten en parte de quién eres. Se llevan en silencio. Se honran en la manera en que eliges seguir viviendo. Alejandro también había cambiado de formas visibles e invisibles. El compromiso con Cayetana seguía siendo un capítulo doloroso del que casi nunca hablaba, un recordatorio de lo fácil que era que un encanto superficial ocultara algo mucho más oscuro por dentro. Se había vuelto más cuidadoso, más atento a cómo trataba la gente a su alrededor, a quienes tenían menos poder, menos voz, menos protección. Fundó una organización benéfica en memoria de Isaías, financiando recursos para mujeres embarazadas que sufrían violencia doméstica o abuso laboral, asegurando que otras familias que enfrentaran tragedias similares tuvieran acceso a apoyo legal, atención médica y opciones de vivienda segura. Carmen formaba parte de la junta asesora de la fundación. Su voz ahora amplificada para ayudar a proteger a otras de vivir lo que ella había sufrido. No tenías que hacer todo esto, le dijo Carmen a Alejandro una tarde, mientras revisaban juntos el primer informe de impacto anual de la fundación en su estudio. Sí. Tenía que hacerlo, dijo Alejandro simplemente. Isaías merece significar algo más allá de lo que le fue arrebatado. Y tú mereces saber que lo que te pasó cambió las cosas. De verdad las cambió. Mucho más allá de las palabras y las disculpas. Cayetana permaneció en prisión. Su antigua vida social, alguna vez brillante, se redujo a cartas que nadie respondía y visitas que nunca llegaban. La riqueza de su familia no pudo deshacer lo que el tribunal había decidido. No pudo borrar las grabaciones que el mundo entero había visto. No pudo devolver la vida que se perdió por un momento de crueldad sin control. Carmen visitaba cada semana la pequeña placa conmemorativa de Isaías en el jardín detrás de la mansión Alcázar. Un espacio tranquilo que Alejandro había creado especialmente para ella, lleno de flores que florecían en cada estación. A veces se sentaba ahí solo unos minutos. Otras veces una hora entera. Simplemente acompañando el recuerdo del hijo que nunca pudo cargar en brazos. Cumplí mi promesa. Susurraba a veces al aire tranquilo del jardín. Le dije la verdad. Conseguí justicia para ti. Mi amor. Lamento que no pudiera traerte de vuelta, pero nunca dejé de luchar por ti. La historia de lo que ocurrió aquel día en la mansión Alcázar se convirtió en algo más que un titular. En algo más que un drama de tribunales. Se convirtió en un recordatorio para todos los que la escucharon. La crueldad hacia quienes tienen menos poder siempre, tarde o temprano, encuentra su consecuencia, que la dignidad y la verdad importan, incluso cuando llegan demasiado tarde para deshacer el daño ya hecho. Carmen nunca dejó de llorar a su hijo. Pero tampoco dejó nunca de vivir. Nunca dejó de estar presente para los hijos que le quedaban con amor y con fuerza. Nunca dejó de creer que incluso en los momentos más oscuros,
La justicia y la compasión siempre podían abrirse camino. Y cada vez que miraba el pequeño jardín detrás de la mansión, recordaba que incluso de una pérdida inimaginable, algo significativo había crecido. Una fundación construida en el nombre de su hijo, protegiendo a madres que de otra forma habrían enfrentado solas esa misma oscuridad. El recuerdo de Isaías seguía vivo, no en el niño que Carmen nunca pudo criar, sino en cada familia que la fundación llegaría a proteger. Esa al final fue la única justicia que verdaderamente importó.